Muy buenas tardes en el Ecuador. Muy buenas noches aquí en Europa. Los saludamos desde el enlace latinoamericano europeo, que está nuevamente con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en este conversatorio. Nosotros esta noche vamos a tener un enlace muy especial, pero que al mismo tiempo es algo que un tema que se está tratando todo el tiempo en las campañas electorales o preelectorales. Y esta campaña, el tema, la desdolarización, va a ser el centro de este conversatorio. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, un amigo de esta casa, a Andrés Chiriboga. El tema será mitos sobre la desdolarización en Ecuador. Andrés Chiriboga es sociólogo económico, tiene una licenciatura en sociología por la Universidad Católica del Ecuador, posgrado de economía, de sociología económica por la Universidad de Londres, asimismo un posgrado en finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y tiene un PhD en Sciences Po, creo que se pronuncia en francés, en Francia. Bueno, dicho esto, le vamos a dar la palabra a Andrés, recordándole al público, a quienes nos acompañen, ya sea por Zoom o por Facebook Live, que hay la oportunidad de presentar preguntas para que así entremos en una discusión o en una conversación. La palabra es suya, Andrés. Marta, muchísimas gracias por la invitación a usted y a los amigos y amigas que hacen el enlace latinoamericano versión Ecuador. Un gusto siempre estar aquí. Hemos tenido oportunidad de conversar de algunos temas económicos, otros de índole más política, aunque la economía siempre es política. Y gustoso de estar aquí a conversar de dolarización en tiempos de una particular campaña que está viviendo el Ecuador. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, atento a lo que hemos quedado que sea un espacio bastante interactivo, ¿no? Yo quiero posicionar algunas ideas inicialmente y luego me interesa más bien saber qué es lo que ustedes opinan, tener algunas preguntas y hacer una, digamos, una construcción más democrática, más entre todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, eh, buenas noches en Europa, buenas tardes en Ecuador. Mi nombre es Jimmy Pesantes y tomaré la moderación desde Berlín, Alemania. Eh, Queríamos ver qué posición, qué opinión tienes tú sobre la desdolarización, lo que se dice en la prensa burguesa, si esto es real o es simplemente eh, qué sé yo, un acto de campaña política. Sí, Jimmy, muchísimas gracias por la pregunta y voy a desarrollar algunas ideas en un espacio quizá de unos 10, 15 minutos para luego hacer un diálogo un poco más abierto. Yo en un inicio les diría algunas cosas, ¿no? Primero, el maltrato, yo diría, histórico que se le da al tema de la dolarización, no solo en las épocas de campañas electorales, sino en algunos momentos en que los políticos, algunos políticos sienten que necesitan un tema candente, un tema que necesitan usar y maltratar. Es algo que ha venido sucediendo, ¿cierto? Ya nos tienen acostumbrados a este tema. No ha sido la excepción estas elecciones anticipadas, producto de este proceso de muerte cruzada, que de todas maneras se dan en un contexto donde hay varias preocupaciones de la población, ¿cierto? Sobre todo la gente que vive en Ecuador está muy preocupada por el tema de seguridad, o la inseguridad, más bien dicho, que
está agobiando a las personas. No es un tema solo de mafias del narcotráfico que pelean entre ellas, sino ya hay una situación muy complicada que se siente todos los días, sobre todo en grandes ciudades, ¿no? En Quito, en Guayaquil, en varios de los puertos del país, donde ya hay una captura de mafias transnacionales y también de mafias locales. Este es un tema muy importante, se ha discutido muchísimo, pero a pesar de ello, hay otras muletillas, diría yo, como el tema de la dolarización y otros temas que se utilizan, que se maltratan en las campañas electorales, que ameritan de todas maneras que se las contraste con elementos de verdad, diría yo. Una primera idea que les quería compartir es que yo he escuchado algunas reacciones de especialistas en comunicación política o en campañas electorales que dicen que este es un tema del cual los candidatos no deberían hablar. Me parece que en parte tienen razón y en parte tienen hacen muchísimo daño con este tipo de comentarios. Porque el tema de la dolarización es algo que Arceles debería Barcazas tratar. en alta mar. El candidato Daniel Noboa dice que la prioridad en su gobierno será la seguridad. Perdón, me parece que había el audio de alguien ahí que se conectó. Pero bueno, continuando con la idea, me parece que algunas personas dicen que no hay que hablar de dolarización, ¿cierto? Que si un candidato dice algo sobre la dolarización durante una campaña o si lo dijo en el pasado, es un error. Entonces, yo tengo ahí, les compartiría si quieren algunos sentimientos encontrados. Por un lado, me parece una respuesta simplista de los estrategas de campaña, de los expertos en comunicación política. Es decir, es fácil lo que se dice en Ecuador, no hablar de ciertas cosas, ¿no? Una cosa que es muy de la clase media serrana, sobre todo en Ecuador. Y yo lo digo en título propio porque es del sector que yo provengo. Es mejor no hablar de ciertas cosas, ¿no es cierto? Y no tener problemas y listo. Que por un lado me parecen facilismos de los estrategas de campaña. Entonces, es más fácil trabajar con una candidata o un candidato que no hable de economía, que no haya hablado de su familia, que no haya dicho nada, ¿no es cierto? Me da la impresión que a veces prefieren que los candidatos no hayan abierto la boca nunca. Ese es el mejor candidato con el que se puede trabajar. Entonces me parece un facilismo, ¿no es cierto? Cuando los estrategas, estos genios de la comunicación política, más bien deberían trabajar con situaciones delicadas y transformarlas en mensajes fuertes para la población. Pero por un lado tienen razón, me parece. Es un tema tan complejo del que no se saben bien las cosas y donde se han construido unos sentidos comunes tan fuertes que es complicado hablar de la dolarización. Y no se diga de salir de la dolarización, que es como lo quieren posicionar. Pero yo creo que incluso si es que estamos en medio de una campaña donde el tema de la dolarización se ha ensuciado muchísimo, es un tema del que hay que hablar, ¿no es cierto? Me parece responsable que espacios como el Enlace Latinoamericano promuevan una discusión más seria, con elementos de verdad, diría, que no necesariamente los tiene un vocero u otro vocero. Me parece que hay que entablar un diálogo incluso con gente que tiene posiciones contrapuestas sobre cómo funciona la dolarización, cómo se puede mantener la salud de la dolarización. Entonces, resumiendo, uno de los puntos que yo quería compartir con ustedes es que de la dolarización hay que hablar. Si nos están hablando, si nos están ensuciando el ambiente, hablando de temas como la dolarización, pues nosotros tenemos que proveer elementos serios para elevar el debate, por un lado. Pero por otro lado, acercar el debate al entendimiento de la población. Una población que se ha quedado, como les decía anteriormente, con unos sentidos comunes sobre la dolarización. ¿Cierto? Que tienen elementos de verdad, pero también hay algunas cosas que nos han ido metiendo en las cabezas. Y eso hay que hacer un trabajo de desmenuzar, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona la dolarización? La gente tiene una idea de que la dolarización es buena y no se equivocan, por supuesto. Lo que pasó hace más de 20 años cuando el país se dolarizó, que fue un proceso muy duro para las personas que tienen conciencia, que lo vivieron. Fue un proceso duro, digamos. Ahora mucha gente se olvida. Pero que poco a poco, gracias a ciertas condiciones, se fue estabilizando, ¿cierto? Entonces, se eliminó el riesgo cambiario, es decir, el riesgo hacia la economía, si quieren ponerlo en términos muy sencillos, que proviene por el tipo de cambio, ¿cierto? Lo que eran los sucres respecto a los dólares. Eso se anula. Cuando utilizas el dólar, lo que pase con tu moneda nacional ya no importa. No tiene ninguna implicación en la economía nacional porque la moneda nacional ya no existe. En algún momento, luego de los primeros años de la dolarización, la inflación básicamente se aplanó. A finales de los años 90, la inflación se había disparado por la depreciación del sucre, por la crisis económica, con el tipo de cambio se importaba inflación y eso básicamente se aplanó luego de los primeros años de la dolarización.
Y eso ha generado constantemente a través de los años una noción de confianza en la población en general, pero que también se ha ido construyendo, ¿no es cierto? Esta idea de la dolarización, que ahora está básicamente reconocida por todo el mundo, es un apego, digamos, un cariño que tiene la gente a la dolarización, que la gente no acaba de entender por qué. Incluso esa construcción, ¿no es cierto?, de ese apego a la dolarización ha estado atravesada por relaciones de poder. En un inicio, ¿no es cierto?, cuando se dolarizó el país, habían intereses muy fuertes de grupos económicos que les interesaba la dolarización. ¿Por qué? Porque ellos eran los que tenían el control de los dólares que se utilizaban en las transacciones internacionales, ¿cierto? Entonces había grupos económicos a los que les interesaba más la dolarización, que no sufrieron en los primeros años. Acuérdense, algunas de las personas que nos escuchan son migrantes, salieron a fines de los 90, inicios de los 2000 por la crisis económica, luego se han quedado en países como en España, Italia, o incluso han tenido que volver a migrar. Esos primeros años fueron muy duros. El valor de las jubilaciones se desplomaron, el valor de los salarios se desplomó, entonces el proceso de los inicios de la dolarización fue tremendamente duro, sin negar, y en esto quiero insistir muchísimo, que luego, ventajosamente por ciertas características, la dolarización se comportó bien, ¿no es cierto? Junto con un bombardeo de ideas, de propaganda, de que la dolarización es buena y demás, poco a poco se fue construyendo este sentido común favorable a la dolarización, que les insisto que tiene una base real, ¿cierto? Como la dolarización se comportó bien, ha contribuido a la estabilidad económica del país. Pero Pero disculpa, asimismo, ¿comportó bien, por supuesto, sí. comportó bien la dolarización? Sí, Fue un robo descarado al pueblo ecuatoriano, o sea, le quitó todo el valor a la gente que tenía su dinero en el bolsillo, en los bancos, porque eso fue prácticamente un despojo que se hizo a la gente. Tal vez después, cuando ya el despojo se hizo, ya por supuesto, ya disminuye la inflación y todo lo que sucede cuando se hace una de estas medidas drásticas. Lo mismo pudo haber pasado si le quitabas 3, 4, 5, 6 ceros a la moneda y quedabas con una moneda nacional. O sea, eso ha pasado en casi todos los países donde se ha hecho alguna intervención monetaria. Eh, ¿Por qué la gente en ese momento, o sea, después puedo yo entender de que lo consideran como un factor de estabilidad, pero no hay que olvidar que fue un robo tremendo a los ciudadanos? a ¿No ver, fue así? hay que distinguir algunas cosas. En primer lugar, hay que distinguir las condiciones que llevaron a la decisión de dolarización, ¿cierto? Que fue una decisión que tomó el gobierno de Mauad. Poco después de ese gobierno se cayó, básicamente. O sea, hay una serie de condiciones que llevaron a, a la decisión de Mauad. Mauad pudo haber tomado otro tipo de decisión, decidió dolarizar la economía. Lo que estaba pasando antes es que había una crisis económica generalizada, una crisis bancaria, producto de la desregulación de la economía, ¿cierto? Que venía dándose desde el año 93 de manera muy acelerada, ¿cierto? Esto provocó que los bancos se presten dinero a ellos mismos, que se fuguen, parte de la desregularización implicaba también la posibilidad de generar fuga de capitales, ¿cierto? Que haya banca offshore, que eso no había sucedido anteriormente en el Ecuador, y poco a poco, con los abusos de la banca, se generaron las condiciones para forzar al gobierno a que tome alguna decisión. ¿Por qué insisto en que tome alguna decisión? Una de las decisiones viables era la dolarización, por supuesto, y había un sector de las élites económicas que empujaba fuertemente por la dolarización total de la economía. Había otro sector de las élites que seguía favorable a la coexistencia de dólares con sucres. Acuérdense, y aquí apelo un poco a las personas que estaban en Ecuador en los años 90, que ya había dólares en la economía. Pero los dólares que habían en la economía ecuatoriana en los años 90 estaban más controlados por la banca que por la gente de a pie. La gente de a pie tenía acceso a dólares, ¿no es cierto? Incluso el tipo de cambio, las referencias se hacían en dólares y finalmente uno pagaba en sucres. Entonces, había una parte de las élites, sobre todo la banca serrana, ¿no es cierto? El Produbanco, etcétera, que ellos decían, miren, hay que defender el sucre. Incluso hay unos estudios que tenemos hechos con algunos coautores, donde vemos que algunos banqueros, que luego del año 2000 son grandes defensores de la dolarización, días antes de la dolarización formal, ellos defendían al sucre. ¿Y por qué? Porque ellos hacían negocio con lo que se llama el arbitraje, el tipo de cambio entre sucres y dólares. Básicamente, ellos tenían sus inversiones propias, ¿no es cierto? La plata que invierten los bancos, que finalmente es plata de los depositantes,
pero que ellos invierten, ¿cierto? En el Ecuador, fuera, tenían denominados en dólares, tenían inversiones en dólares. Mientras que los depósitos de la gente, cuentas de ahorros, cuentas corrientes, estaban en sucres. Entonces, si el sucre perdía valor, ellos tenían que responder con más cantidad de sucres. Pero por otro lado, sus inversiones, con lo que estaban haciendo dinero, aumentaban de valor justamente por la apreciación del dólar. Eso es lo que en economía se llama un arbitraje. Entonces, ellos ganaban en el hecho de que sus inversiones estaban en dólares, mientras los depósitos, lo que ellos le debían, digamos, a la gente, estaban en sucres. Entonces, en esa diferencia ellos ganaban plata. Por eso los banqueros de la sierra decían, no queremos dolarizar la economía. Ahora escúchenles a los banqueros que sobrevivieron la crisis, los grandes defensores de la dolarización que son. Pero había otro sector, ¿cierto? Sobre todo vinculado a las importaciones, que curiosamente es chistoso porque en nuestro país las cámaras de industrias no son realmente industriales, ¿cierto? Hacen poquita producción, pero sobre todo son importadores, ¿cierto? Compran cosas ya elaboradas fuera del Ecuador, importan a precios más caros, básicamente. Entonces, ellos en esas transacciones controlaban los dólares que podían de alguna manera ingresar a la economía. Entonces, a ellos les interesaba la dolarización porque ellos eran los que controlaban los dólares. Por supuesto, el Banco Central, el momento de la dolarización, lo que tuvo que hacer es tomar su reserva en dólares, que es lo que tienen todos los países que tienen monedas, meter esos dólares en la economía y canjearlos por sucres. Acuérdense las personas que estaban en Ecuador en los 90. Lo que hicieron es sacar la mayor cantidad de sucres y finalmente todos los sucres, y el Banco Central en un primer momento lo que hizo es inyectó la reserva que tenía, y esto es un concepto que les quiero explicar bien, para poder dolarizar la economía. Incluso ahora que en Argentina están debatiendo eso, hay digamos, varios analistas, periodistas, incluso que buscan informarse bien sobre qué es lo que pasó en el momento de la dolarización. Ellos dicen, miren, si gana el candidato de extrema derecha, Milei, y nos dolarizan, ¿qué es lo que van a hacer? Porque parece que el tipo no tiene idea. Entonces, lo que se hizo en Ecuador fue, se definió un tipo de cambio de manera bien poco técnica, ¿no es cierto? Dijeron, bueno, hagámosle a 25.000 sucres por dólar, y lo que al Banco Central le tocó hacer es tomar su reserva internacional, ¿no es cierto? La reserva internacional de un país que tiene moneda, y también de un país que no tiene moneda, básicamente, son en general los dólares o divisas en las que se hace comercio internacional, que puede también ser euros, yenes, que se utilizan para garantizar las transacciones internacionales, ¿cierto? Porque cuando, por ejemplo, una persona, un empresario, digamos, que exporta sombreros de paja toquilla, ¿no es cierto? Necesita, o por ejemplo, un importador, ahora que estamos hablando de los importadores, ¿no es cierto? Compra alguna cosa, compra un electrodoméstico y lo quiere vender en Ecuador, tiene que pagar por ese electrodoméstico que importa en dólares, ¿no es cierto? Pero esas transacciones no se hacen directamente. O sea, no soy yo, el empresario importador en Ecuador, que hace un pago directo a alguien que está en Estados Unidos o en Colombia o en Japón. Siempre se pasa por el Banco Central y el Banco Central lo que hace es utiliza su reserva, de dólares en este caso, y hace el pago. Eso es la reserva internacional. ¿Qué pasó en el año 2000? El Banco Central lo que tuvo que hacer es meter los dólares de su reserva y sacar los sucres de circulación. Y luego, poco a poco, se fue reconstituyendo una reserva internacional porque de todas maneras, en el Ecuador, el Banco Central tiene que responder con su reserva internacional para que el gobierno, los empresarios privados y los propios bancos hagan transacciones con el exterior, ¿cierto? Eso es lo que se conoce como la reserva internacional, que en ese caso es igual a la reserva internacional que tiene el Ecuador actualmente, que la que tiene un país como Colombia, que tiene moneda propia, que tiene el peso, ¿no es cierto? Siempre un país tiene que tener una reserva de dólares para que cuando el gobierno, por ejemplo, tiene que pagar deuda externa, al gobierno le prestaron plata, luego de 20 años tiene que pagar la deuda, ¿no es cierto? O tiene que pagar en amortizaciones, todos los años tiene que pagar un poquito. Entonces el Banco Central, esos dólares que tiene reservados, los utiliza para poderle pagar a quien le prestó la plata. Lo mismo con el importador, ¿no es cierto? Yo traigo electrodomésticos al Ecuador, necesito pagarle al que me vende en Alemania. ¿Cómo le pago? Necesito dólares, ¿no es cierto? Esto sería exactamente igual si en el Ecuador hubiera moneda propia, y es exactamente igual cuando el Ecuador tiene dólares, porque el pago de los dólares del importador ecuatoriano al que le vende el electrodoméstico en Alemania no se hacen directo, siempre pasan por el Banco Central. Y por eso el Banco Central tiene una reserva usualmente en dólares u otras divisas.
Entonces, esa es una idea a la que quería volver porque es algo que se tiene que entender bien en dolarización. Esto pasa en una economía dolarizada como en una economía que tiene moneda propia. Lo que pasa ahora en el Ecuador es que como el Ecuador utiliza dólares, la reserva internacional también está en dólares. Entonces, tiene que haber una reserva que permite hacer esos pagos del gobierno, del sector privado y de las entidades financieras. Los bancos, cuando sacan plata de la economía, para bien o para mal, ¿no es cierto? A veces es necesario que ellos, por ejemplo, hagan un pago, etcétera, pero a veces sacan porque lo que quieren es tener esa plata fuera, en vez de tenerla en el Ecuador, le piden dinero al Banco Central, le piden dólares al Banco Central para que haga esos pagos afuera, ¿no es cierto? Entonces, en el 2000, la reserva se utilizó para dolarizar la economía y luego la reserva se ha ido reconstituyendo. Eso pasa en el Ecuador como en todas partes del mundo, ¿no es cierto? Se necesita tener una reserva internacional saludable para que se hagan ese tipo de pagos. ¿Cuál es la diferencia con Ecuador? Que además la reserva internacional y sobre todo una parte de la reserva que se llama la caja en divisas también cubre las demandas de efectivo en el país. Entonces, si Marta Armijos no estaría en Alemania y estaría en Ecuador y saca plata del cajero automático en efectivo, alguien tiene que darle dólares, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Cuando uno saca pesos del cajero, digamos, esos son dólares que han sido impresos por el Banco Central colombiano. Eso no tiene nada que ver con los dólares que tiene Colombia en la Reserva Internacional. Colombia utiliza solo esos dólares para pagar deuda, para que el exportador pueda, para que el importador pueda pagarle a su contraparte en Alemania, o cuando un banco colombiano saca plata, el Banco Central dice, ok, usted va a sacar plata, estos dólares vamos a utilizar para esa transacción internacional. Lo que hay adicional en el Ecuador es que la gente también demanda dólares, porque es la moneda que utilizamos en Ecuador. Entonces, la Reserva Internacional también tiene que suplir esa demanda de dólares, que ya no son solo para esas transacciones internacionales, que es el uso de una Reserva Internacional en todos los países del mundo, sino que también tiene que suplir la demanda de dólares físicos que hay en la economía ecuatoriana. Y esa es la particularidad de la Reserva Internacional en Ecuador, que la Reserva baja de nivel, y aquí quiero compartirles un concepto bien importante que tiene que ver con estas mentiras, con esta información sucia que se utiliza en las campañas políticas. Dicen, lo que pasa es que se van a coger la plata de la reserva y se va a caer la dolarización. ¿No es cierto? Eso es lo que ustedes han escuchado. Se van a coger la plata de la reserva para hacer inversiones en el Ecuador y se va a caer la dolarización. La Reserva Internacional del Ecuador disminuye de nivel cuando pasan dos fenómenos. Uno, cuando hay una demanda importante de dólares en efectivo, esto cuando la gente empieza a sacar dólares porque se siente insegura, porque necesita o quiere que la plata esté en el colchón, y sobre todo cuando alguien saca plata de la economía, ¿no es cierto? Cuando los empresarios dicen, yo quiero hacer muchos pagos al exterior, ¿no es cierto? Se está importando un montón de cosas. Entonces los empresarios ecuatorianos empiezan a mandar dólares para traer esos electrodomésticos, esos productos. Cuando el gobierno paga deuda, ¿cierto? El gobierno se endeudó con China, con el FMI, y este año tiene que pagar la deuda. Entonces ahí el Banco Central dice, bueno, necesito pagar $1.000 millones, tengo que agarrar esos $1.000 millones y tengo que votarles porque tengo que pagar, ¿no es cierto? Y lo otro es cuando los bancos sacan plata de la economía, sea porque algún empresario necesita hacer un pago, algún empresario ecuatoriano tiene que hacer un pago, o incluso cuando los bancos simplemente quieren tener esos dólares de sus depositantes depositados afuera en vez de estar en el Ecuador, ¿no es cierto? Los quieren poner afuera. No quiero que esté en Ecuador, quiero que esté en Panamá. Entonces ahí el banco dice, Banco Central, voy a sacar dólares de la economía ecuatoriana. El Banco Central coge esa plata de la reserva y se va fuera del país. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Sobre todo cuando las reservas internacionales bajan de nivel, es cuando algún actor económico está expulsando dólares de la economía. Puede ser el gobierno, pueden ser los banqueros o pueden ser los empresarios básicamente. Y ahí, el problema de cuando bajan demasiado los niveles de reserva es que en algún momento la gente, les ponía el ejemplo de Marta, ¿no es cierto? Marta en Ecuador pidiendo plata en el cajero automático para hacer sus pagos en Ecuador, devolver una plata para un familiar, etc. Si es que los grandes actores económicos están sacando plata de la economía y bajan las reservas, y no hay cómo darle dólares físicos a los ecuatorianos de a pie
ahí es cuando la dolarización se pone en peligro. Porque el funcionamiento de la dolarización, queridos amigos y amigas, es tremendamente simple, ¿no es cierto? Los economistas, hay muchos economistas que en primer lugar no entienden cómo funciona la dolarización, que es gravísimo. En segundo, los que entienden muchas veces nos cuentan mentiras. Y en tercer lugar, la gente no conoce cómo funciona la dolarización, pero a fin de cuentas la dolarización es un modelo de moneda, ¿no es cierto? Otros países tienen una moneda propia, nosotros tenemos una moneda prestada que no es nuestra. Pero es un modelo, básicamente, que funciona siempre y cuando haya dólares dentro de la economía ecuatoriana. Eso es lo que yo llamo la dolarización saludable. Cuando la dolarización está sanita, es cuando hay más dólares en la economía de los que se van. Y eso es lo que yo les decía en un inicio. ¿Qué es lo que pasó durante los últimos 23 años que hemos tenido el dólar como moneda en Ecuador? Gracias a una serie de condiciones, la dolarización se ha portado bien, ¿no es cierto? Es un niño, es una niña que se ha comportado bien, porque si bien las élites económicas han seguido sacando plata de la economía, ¿cierto? Fuga de capitales, el gobierno ha tenido que seguir pagando deuda, hay operaciones de comercio, ha habido un ingreso bien importante de dólares, sobre todo hasta el 2014, por concepto de las exportaciones petroleras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno ecuatoriano vende petróleo y entran dólares, ¿no es cierto? Hicimos un negocio, se lo vendimos a China, se lo vendimos a los Estados Unidos y entran dólares de la economía. Esos dólares, ¿no es cierto?, entran a la economía, pero eso también implica que hay una parte que está en la reserva, ¿cierto? O sea, hay una parte que se queda como reserva para transacciones internacionales. Entonces, la reserva va creciendo. ¿Qué otra cosa pasó al inicio de la dolarización? Muchos amigos y muchos de ustedes incluso que nos están escuchando migraron, salieron del país y contribuían a la economía de sus familias a través de remesas. Entonces había un ingreso de remesas de dólares, había ingresos de petróleo, mientras de todas maneras la plata, las élites la fugaban del país. Pero era más el dinero del comercio petrolero y el dinero de las remesas de los migrantes que sostuvieron esa salud de la dolarización, ¿cierto? Por eso yo les decía, la dolarización durante buena parte de estos 23 años se ha mantenido saludable. Y por eso la gente ha ido desarrollando un sentido común bastante simple, que es la dolarización ha funcionado bien, la economía ha funcionado bien, entonces la dolarización es la solución. Pero la dolarización per se, en sí misma, puede funcionar muy bien o puede funcionar muy mal. Y eso depende de cuántos dólares haya en la economía ecuatoriana. Voy a cerrar con una idea. Cuando en una campaña política un candidato dice, yo lo que voy a hacer es los recursos del gobierno los voy a poner en la economía ecuatoriana, ¿cierto? A veces dicen, incluso equívocamente, porque los políticos a veces no entienden muy bien estos temas de funcionamiento de la reserva. Dicen, voy a tomar la plata de la reserva. Lo que ellos quieren decir es, lo que voy a tomar son los depósitos que tiene el sector público en el Banco Central. Parte de esos depósitos sí alimentan la reserva, pero sobre todo se refieren a la plata que tiene el sector público en el Banco Central. El Banco Central es el banco del Ministerio de Finanzas, finalmente. El Ministerio de Finanzas tiene una cuenta en el Banco Central. Entonces, lo que dicen es, nosotros tenemos una plata ahí, que en parte son reservas, que la vamos a poner en la economía ecuatoriana, ¿cierto? Generando trabajo, haciendo inversiones. Desde la lógica que les acabo de explicar, si esa plata se queda en la economía ecuatoriana, no hay razón para que las reservas internacionales bajen, ¿no es cierto? Esa plata está en la economía, más bien lo que hace es se quedan en los mismos niveles de reserva internacional, no se mueven los niveles de la reserva internacional. O sea, en este caso, por ejemplo, lo que dice el candidato Noboa, que quiere invertir 1.500 millones, 1.500 millones de dólares en la economía ecuatoriana, ¿está correcto? O lo que dice la candidata presidencial de la RC5, Luisa, también está correcto, ella quiere invertir 2.500 millones de dólares en la economía nacional. Las dos cosas no alterarían de alguna manera negativamente las reservas internacionales. La inversión doméstica de los recursos que tiene el Estado en el Banco Central, siempre y cuando no salga de la economía, es beneficiosa para la economía, valga la redundancia, y para la salud de la dolarización. Porque acuérdense, una dolarización saludable es donde los dólares están en la economía. Ahora, la pregunta que tenemos que hacerles a los candidatos, por supuesto, es, bueno, ¿dónde van a poner esa plata? Porque si esa plata se transforma en televisores que se compran fuera del país,
esa plata en algún momento va a implicar un pago de un importador a un exportador en Alemania, en Japón, en Colombia. Y en ese momento el empresario ecuatoriano le pide al Banco Central que se coma una partecita de la reserva y bote esos dólares para poder pagar en Colombia, en Alemania o en Japón. Ahí sí. Entonces lo importante es la calidad de la inversión. En ambos casos me parece bien. Lo importante es, ok, ¿cómo vamos a garantizar que esa inversión vaya a sectores donde, por último, no en su totalidad, porque algunas cosas habrá que importar, ¿no es cierto? Si es que eso se va a ir a construir carreteras, bueno, la maquinaria vamos a tener que traer de otro lado, si no la construimos en el Ecuador. Pero la gran cantidad, ¿no es cierto?, de recursos o de empleos se generan en el Ecuador. Y ahí se mantiene la economía saludable y se mantiene la dolarización saludable. Entonces, ese es un mensaje que yo quiero dejarles con mucha fuerza. ¿Cierto? Lo que se invierte en la economía de recursos públicos, ¿cierto? Parte de eso pueden ser excedentes que no se necesita mantener en reserva. O sea, ahí yo soy muy crítico incluso de los discursos simplistas de algunos políticos, de todas las banderas políticas que dicen, voy a agarrar los recursos de la reserva y los voy a poner en la economía. Porque una cosa que hay que decirle a la gente es, voy a tomar recursos públicos, algunos de esos se contribuye a tener reservas internacionales que se necesitan para hacer pagos externos, pero esos recursos los voy a poner en la economía. Y a la gente habría que decirle esto, siempre y cuando los recursos se queden en la economía, ¿no es cierto? Si eso se hace sueldo de una persona que trabaja trabaja en un ministerio o en una empresa privada, qué sé yo, y esa persona consume local, compra vestimenta local, y ese dinero sigue circulando en la economía ecuatoriana, primero, las reservas internacionales no varían, ¿no es cierto? Entonces, si no varían las reservas internacionales y se mantienen a buen nivel, la demanda de dólares de los ecuatorianos y ecuatorianas va a estar sustentada, la dolarización se mantiene bien. Y además, eso genera lo que se conoce como multiplicadores en la economía. Entonces, bueno, los dólares circulan, se quedan en la economía. Lo que hay, como les digo, preguntarse es dónde van esos recursos. Y por otro lado, ahí me voy a referir directamente al candidato Noboa, donde me parece que hay una importante hipocresía, es, ok, el candidato Noboa habla de inyectar recursos que tiene el gobierno en el Banco Central en la economía ecuatoriana, me parece perfecto. Primera pregunta, ¿dónde va a inyectar? Y segunda pregunta, las cosas hay que hacer coherentemente, porque acuérdense de nuevo de la lógica de la Reserva Internacional. ¿Quiénes son los que ponen en peligro la Reserva Internacional? Usualmente las élites, no todas. Son los que sacan la plata de la economía, pero por otro lado, los que no meten dólares a la economía. Y un problema que tienen los exportadores bananeros, específicamente la exportadora del papá del señor Noboa, donde él también trabaja, es que ellos tienen un comercio internacional tremendamente importante. Tienen unas bananeras ahí que generan un montón de trabajo muy precario, hay que decirlo. No son los grandes defensores de los derechos de los trabajadores, pero generan trabajo en el Ecuador. Pero un problema que ellos hacen es toda esa plata que hacen negocios con Turquía, con Rusia, con China, con la Unión Europea, no necesariamente meten a la economía, ¿cierto? Que es un tema donde, más allá de que el señor Noboa se llene la boca de que va a utilizar la reserva del Banco Central, etcétera, en la economía ecuatoriana, hay que empezar dando ejemplo en casa. Entonces, ¿por qué no ayuda a los niveles de reserva y a la salud de la dolarización, trayendo la plata de sus negocios al Ecuador, a que genere multiplicadores, a que esté depositada en bancos, en cooperativas, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, yo no estoy en contra de lo que dice el señor Noboa, pero me parece que hay un doble discurso que genera muchísimas dudas. Porque si él lo que dice es que es un defensor de la dolarización, pero en su negocio privado está poniendo en riesgo la dolarización, ¿le creemos o no le creemos? Si es una persona que no paga impuestos, que dice que quiere contribuir, que cree en el Estado, etcétera, pero el Estado funciona, entre otras cosas, con lo que se conoce como un pacto fiscal, es decir, que sobre todo las personas que tienen más recursos pagan impuestos y con eso se hace obra pública, se paga salario, se hace salud, educación. ¿Será que le creemos que es un defensor del sector público? Yo pienso que no. Y finalmente, lo que les había dicho, el trabajo precario, ¿no es cierto? Esto ya ustedes lo han visto, hay muchos análisis al respecto. Es un señor que habla de crear trabajo digno, los trabajadores son las personas más importantes de las empresas, pero por otro lado, en las empresas del grupo familiar al que pertenece, ¿se crean empleos? Sí. Yo no les voy a decir que no, se crean empleos en las bananeras de Noboa, pero son empleos tremendamente precarios, tremendamente mal pagados y además sin garantizar necesariamente condiciones de salud, porque estas personas trabajan en condiciones peligrosas, trabajan con agroquímicos, con pesticidas,
y están expuestos a una serie de productos que no necesariamente son nocivos para la salud. Entonces, habrá que pensar efectivamente si estos discursos, que incluso podrían ser, entre paréntesis, coherentes, son expresados por personas que en su quehacer privado, en su quehacer como empresarios, efectivamente lo están haciendo. Voy a quedarme ahí más bien para hacer una cuestión más interactiva, ver las preguntas que Sí, ustedes perfecto. tienen Tenemos y no preguntas. simplemente estar hablando yo. Muchísimas gracias por el espacio y atento a la discusión. Elizabeth de Colonia quiere hacer una pregunta. Por favor, Elizabeth, tu pregunta, tu micrófono. Sí, Jimmy, muchas gracias. Sí. Andrés, qué bueno que estés aquí con nosotros para aclarar este tema. Muchas gracias. El Sí, gusto es mío. sí, mira, yo me quiero referir a un tuit que acabo de leer del economista Marco Torres, donde nos aclara extensamente que en el último año, realmente en los últimos 13 meses, se redujeron las reservas internacionales en un 29,43%. ¿Sí? Por un lado dice pues que se retiró del lado de las instituciones del sector público, ¿no? Que como ya bien nos explicaste, pues está bien, se invierte en Ecuador, ¿no? Pero por otro lado también son instituciones financieras privadas, o sea, los bancos, ¿sí? Entonces, yo me pregunto, ¿estamos ahora ante un nuevo Ecuador 1999? Esa es la pregunta, gracias. De momento estamos hablando de reservas internacionales con un nivel elevado. Ahora, sí es preocupante que las reservas se hayan reducido en 2.000 millones de dólares de golpe. Que eso, hay pagos al exterior que son regulares, yo diría, ¿cierto? Por parte del gobierno. ¿Cierto? El gobierno tiene que hacer pagos de deuda. Asimismo, el sector financiero y el sector privado le demandan al Banco Central una cantidad de dólares para cumplir algunas obligaciones con el exterior. Estas son cosas normales, digamos. Pero asimismo, el Banco Central en algún momento tiene una obligación de buscar mecanismos para que esto no suceda de manera exagerada, para que se puedan cumplir con las obligaciones que tienen con la población, ¿cierto? Una población que necesita dólares en la economía para poder vivir en el día a día, ¿no es cierto? Por un lado están los pagos al exterior y por otro lado está la demanda, como les decía, de dólares físicos, sobre todo porque lamentablemente, diría, nuestra economía es tremendamente dependiente de dólares físicos, que son cosas que ya no se ven en otros países, donde los dólares son contables, son electrónicos, más bien. Ahora, decir estas cosas, de nuevo, ha sido mala palabra, ¿no? El candidato Arauz a vicepresidente en algún momento se refería a los pagos electrónicos, que es una cosa que se hace en todo el mundo, para depender menos del dólar físico. Es bien importante para la salud de la dolarización e incluso para temas de salud humana, diría yo, porque los dólares son cochinos, transmiten bacterias y demás. Pero bueno, una idea que es utilizada en todos los lados del mundo, ¿cierto? Los medios de pago electrónicos. En Ecuador, en cambio, se utiliza como si fuera algo malo, ¿cierto? Porque los dólares de la economía ecuatoriana, además, como les decía al inicio, ¿no es cierto? Una idea que me gustaría que retengan es que la salud de la dolarización depende de un buen ingreso de dólares de la economía, ¿no es cierto? Por eso es importante promover las exportaciones, que los empresarios hagan negocios, que exporten los productos ecuatorianos. Si es mejor si no son necesariamente solo productos primarios, sino productos ya industrializados, agregado valor, etcétera. Eso es importante por un lado. Por otro lado, es evitar que salgan dólares innecesariamente. Y en esto quiero puntualizar. Hay transacciones del Ecuador con el mundo que son necesarias. O sea, no estamos hablando de aislarle al Ecuador del mundo de ninguna manera. El sector financiero tiene que tener transacciones con el exterior, los empresarios tienen que tener transacciones con el exterior, eso es normal. Y el gobierno, por supuesto, tiene que pagar obligaciones. Si tiene deuda, en algún momento tiene que pagar la deuda. Pero no hay que pasarse por salud de la dolarización. Entonces, el gobierno también tiene una obligación de, si en algún momento hay cosas que no son necesarias a nivel de transacciones externas, decir, mire, no necesariamente usted tiene que poner toda esa plata en la economía. Además, mire lo que tiene de oportunidades de inversión en el Ecuador, déjelas en el Ecuador. Y eso es una combinación de regulación, ¿no es cierto? Restringir algunas cosas y por otro lado de incentivos, ¿no es cierto? Decirle al banquero, al empresario, deje la plata aquí. Digamos, aquí tiene oportunidades de inversión, incluso con mejores tasas, con mejores rendimientos de lo que tiene afuera. Entonces, una combinación de las dos. Y ahí tenemos quienes somos más de la línea de pensamiento económico heterodoxa, diferencias bien importantes con los ortodoxos, con los del libre mercado, que son diferencias irreconciliables. Nosotros lo que decimos es,
En dolarización hay que favorecer que los dólares entren, sobre todo por los negocios de exportación. Hay que evitar que salgan innecesariamente. Hay cosas que se pueden invertir en Ecuador y se deberían invertir en Ecuador a través de regulación y de incentivos a la vez. Quiero ser muy explícito. Y por otro lado, los dólares que tenemos en la economía ecuatoriana, dólares contables, dólares físicos, hay que hacerlos circular eficientemente y rápidamente, que son cosas que están haciendo en todos los países del mundo. Entonces, estas son las 3 claves de la buena gestión de la dolarización. Los economistas ortodoxos o neoliberales, que se dice, ellos creen que la salud de la dolarización se cuida con libre mercado. Pues la proposición de ellos es bien sencilla, pero es bien, yo diría un poco, en inglés se dice naif, es como, vamos, las cosas no funcionan así. Ellos dicen, bueno, hay que abrir el mercado y que el mercado se encargue de dotar de los dólares de la economía. Lo que pasa es que si el mercado no está yendo bien y el mercado te coge y te saca todos los dólares de la economía, chao, nos quedamos sin país y sin dolarización. Entonces nosotros decimos, los mecanismos del mercado están bien, pero la política económica tiene que ser proactiva. Tenemos que favorecer las exportaciones, tenemos que cuidar los dólares que tenemos en la economía, tenemos que hacerlos que circulen bien, y por otro lado, si hay cosas que no son necesarias, si hay inversiones que pueden estar acá y no necesariamente ganando incluso menos rendimiento fuera del país, bueno, tenemos que de alguna manera intervenir. Entonces esas son las visiones contrapuestas que hay sobre la gestión de la dolarización, que es importante tener claras. Yo creo que ahí lo que hay que tener es un debate muy franco, un debate muy frontal, que en algunos espacios hemos tenido. Yo hice una publicación por los 20 años de la dolarización en una compilación que editó un economista, un ex gerente del Banco Central, que se llama Mateo Villalba, donde participamos todo tipo de economistas y de pensadores económicos. Unos que creen en el libre mercado y otros que creemos en que hay mecanismos de mercado buenos y hay regulación necesaria. Y tuvimos un debate fuerte. Ahí está la publicación. Hay unos economistas más ortodoxos como el propio Alberto Dajic, que cuando es económico técnico es interesante, se puede discutir con él. Cuando es político es un desastre. De política con él no hay que hablar. Manuel González, que es un profesor de la ESPOL, que también promueve mecanismos de libre mercado, y otros economistas, sociólogos más heterodoxos. Hay que debatir el tema de la dolarización. El problema es que en política se ensucia mucho, ¿no es cierto? O sea, alguien que promueve los pagos los medios de pago electrónicos, las tarjetas, el uso de celulares, ya quiere atentar contra la dolarización. Es terrible. En otros países ya la gente incluso no quiere saber nada de dólares físicos. Yo estuve por un tema de trabajo y académico recientemente en Kenia. Y hay algunos lugares donde en Kenia te dicen, yo ya no recibo dólares físicos, no queremos saber nada de eso. Pues ahí tienen desarrollados pagos electrónicos, pagos a través de celular, etcétera, por temas incluso de salud humana. Y las cosas están haciendo bien. Kenia, con ciertas limitaciones, es una de las economías africanas que se está comportando de la mejor manera. Pero en cambio, esas cosas, en boca de los políticos ecuatorianos, termina siendo mala palabra. Una cosita, o sea, es decir, este fuerte retiro de depósitos se justifica en este caso, en los últimos 3 meses. ¿Sí? Es preocupante, Elizabeth, porque es un monto bien importante en relación al volumen total de la reserva. Entonces ahí es importante que el Banco Central aclare quién está sacando ese dinero, porque es demasiado dinero. Y normalmente, como les digo, no son las personas de a pie. Sí. Esto o es el Estado, ¿no es cierto? Y no tenemos datos sobre pagos importantes de deuda que han habido anteriormente, y si no, es básicamente el sector privado, ¿no es cierto? Los grandes bancos privados que históricamente además tienen una posición enorme de recursos de dólares de los ecuatorianos y ecuatorianas ya invertidos fuera de la economía. Esto para hacer una relación muy sencilla para las personas que nos escuchan. Si ustedes toman el sistema financiero, el volumen del sistema financiero ecuatoriano, las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes, o las pólizas, por ejemplo, las inversiones estas de un mes o de un año que no se tocan, ¿no es cierto?, que se dejan y les dan un interés un poco mayor. Si comparamos ese monto, básicamente el mismo monto, los bancos privados ecuatorianos tienen depositado fuera de la economía. Entonces, hay un sistema financiero en Ecuador y un sistema financiero con dólares y con recursos ecuatorianos fuera del país. Lo que nosotros siempre le hemos dicho a los banqueros y a las grandes élites es, para las operaciones de comercio y operaciones financieras se necesitan que algunos dólares estén fuera, ¿no es cierto? El Banco Central dentro de su reserva tiene que garantizar algunos de esos dólares.
pero no pueden tener un sistema financiero paralelo, pues, o sea, tengan esos dólares en la economía, por favor. Entonces, Elizabeth, esta salida de recursos es bastante preocupante. Una reserva que baja de 9 a 7 mil millones de dólares, digamos, todavía es un monto de reserva que te permite garantizar algunos de esos pagos, pero una salida de esa magnitud siempre es preocupante, estamos hablando ya de fuga de capitales. Pero ayer creo que el economista Arauz dijo en una intervención que se habían cogido 1.500 millones de dólares de la reserva para pagar, mucho el gobierno ha pagado al IES para que el banco del IES adquiera cartera normalmente vencida de otros bancos, o sea, haciendo un salvataje prácticamente a bancos privados. Eso me parece Jimmy, peligroso. es tremendamente preocupante porque regreso a un tema que les decía anteriormente. Inyectar recursos del sector público que están en el Banco Central de la Economía en sí mismo es bueno. La pregunta es dónde van esos recursos. Una cosa es que se vayan a obra pública. Una cosa es que se vayan a dotar de medicinas a los hospitales, a generar empleo, y lo otro es que se vayan a comprarle cartera dañada a los bancos privados, que además, como les acabo de decir, buena parte de los recursos que ellos reciben por estos salvatajes, por depósitos, etcétera, los expulsan rápidamente de la economía. Entonces, primero, para comprar cartera dañada es terrible. Y segundo, si esos recursos son parte de los 2.000 millones de dólares que se están expulsando fuera de la economía, reduciendo los niveles de la Reserva Internacional y eventualmente poniendo a la dolarización en peligro, eso es escandaloso. Ahora Marta Armijo de Hamburgo quiere hacer una pregunta. Por favor, Marta, tu micrófono. Sí, Andrés, muchísimas gracias. Sí, muy interesante todo lo que nos has puesto al día con este tema. Yo tengo la primera pregunta es, el tema de la llave que la ley en defensa de la dolarización le puso al Banco Central. ¿Hasta qué punto es posible, porque eso es lo que se critica o se habla muy fuerte en la prensa hegemónica, que se dice, ese dinero no se puede tocar porque la ley en defensa de la dolarización no lo permite? ¿Ya? Porque está vedado, digamos. Esa es una pregunta. ¿Es posible eso? ¿Hay alguna? Tú nos has explicado que no solamente es reserva, es prácticamente dinero también de los GATS, dinero del pueblo prácticamente que está allí, pero para que tú lo expliques como el economista que eres, mejor para que lo podamos entender. Eso es uno. Y en otra pregunta que a mí me hacen es, bueno, pero nosotros tenemos el dólar, pero nuestro dólar no es moneda propia, es moneda, tú lo dijiste hace un momento, es moneda prestada, es moneda que depende de los Estados Unidos. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, una inflación o problemas que surjan en los Estados Unidos con el dólar también afectan en nuestra economía? Y también el mismo tema, ¿hasta qué punto ese problema que tenemos nosotros de poder emitir la moneda propia incluso la moneda chica, por ejemplo, nos afecta también? Bueno, muchas gracias. Gracias, Marta, por sus preguntas. Empiezo por lo último. El hecho de no tener moneda propia, por supuesto, tiene limitantes. O sea, hay algunos problemas donde no tenemos margen de maniobra, ¿cierto? Otros países, otros gobiernos, ante problemas en el sector externo, ellos tienen tienen una herramienta muy fuerte que es la devaluación, la impresión física o contable de moneda, que es quizá la herramienta de política económica más fuerte que tiene cualquier país. En el Ecuador no se tiene eso. Digamos, tenemos que estar atentos, como usted bien dice, al comportamiento del dólar. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? El dólar actualmente en la gran geopolítica global está empezando a ser atacado. Hay países que se están pronunciando fuertemente y atacando la hegemonía del dólar, que es una cosa que habrá que tener presente como economía dolarizada.
Entonces, muchas de las limitaciones, muchos de los problemas, por supuesto, los exportamos, así como hay bondades, como les decía. Durante los 23 años de dolarización han existido bondades del sistema dolarizado porque han existido dólares en la economía. Porque a pesar de que ha habido una salida de capitales bien importante, en el Ecuador, gracias a la exportación de petróleo a altos precios hasta buena parte del 2014. Y en varios momentos, gracias a las remesas de migrantes, se ha mantenido de manera saludable. Pero por supuesto, asimismo, es un esquema monetario muy restringido y eso hay que decirlo abiertamente. Si hablamos de sus bondades, hay que entender por qué y bajo qué condiciones la dolarización ha sido bondadosa, mostrando que, por supuesto, si esas condiciones no se hubiesen generado, la dolarización hubiera sido un sistema tremendamente nocivo. Pero yo aquí ni siquiera diría gracias a Dios, sino gracias al petróleo, gracias a los migrantes, y en algún momento gracias a una política económica activa que se tuvo durante 10 años en el Ecuador, la dolarización funcionó bien. Si no, otra hubiera sido la cosa. La primera pregunta, muy brevemente, ¿qué es lo que cambió con la ley de defensa de la dolarización? Mal llamada ley de defensa de la dolarización, porque es todo Mal lo llamada. contrario. En el caso de la utilización de dólares de la reserva para garantizar pagos externos, que es lo que les expliqué en un inicio, ¿cierto? Para eso sirve la Reserva Internacional, más para garantizar la demanda de efectivo dentro del Ecuador. Esa es la Reserva Internacional en el Ecuador. Pero en esa primera función, ¿no es cierto?, que es una función que tiene una Reserva Internacional en todos los países del mundo, la ley de defensa de la dolarización volvió a un sistema que se llamaba de los 4 balances. No me voy a meter en temas muy técnicos, pero básicamente le da una prioridad a la reserva de dólares a ciertos grupos. Entonces dice, primera prioridad, los banqueros, Los el bancos. sistema financiero, ¿no es cierto? Luego, dice el mercado de valores, el mercado de capitales, el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, lo terrible de esto es que si es que en algún momento, por malos manejos económicos, por una crisis, etcétera, bajan los niveles de reserva porque se expulsan los dólares de la economía, el Banco Central siempre está obligado a primerito garantizarle los dólares a los banqueros. Ese es el tema. Ellos dicen, no, es que el sistema financiero es la salud de todos los ecuatorianos, pero básicamente pone un orden de prelación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la contradicción? Si son los banqueros los que están sacando los dólares de la economía y tienen un sistema financiero paralelo, ellos están debilitando los niveles de una reserva, mientras a la vez se garantizan que mientras ese balde se queda sin agua, si es que utilizamos esa alegoría, el último que queda de agua es para garantizarles los pagos a ellos. Entonces es terrible. O sea, por un lado ellos expulsan los dólares de la economía, no, pero el Banco Central me garantiza a mí que siempre hasta el último van a haber dólares. ¿Para qué además? No necesariamente para hacer pagos externos, algunas de esas cosas hace, pero sobre todo para garantizar mi propia expulsión de los dólares. Entonces, des en cuenta de la barbaridad. El Banco Central termina subsidiando la expulsión de dólares del sistema financiero. Básicamente, eso es lo que dice la ley de defensa de la dolarización, pero por supuesto, lo que nos quieren hacer creer es que a través de ese orden de prelación se está protegiendo el dinero de los depositantes, etcétera, 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 ¿no es cierto? Porque otra cosa que nos hacen creer es que la Reserva Internacional es el dinero de los depositantes. Por supuesto, hay parte del dinero de los depositantes ahí, pero es un monto de recursos que el Banco Central gestiona para garantizar pagos externos. Es decir, no hay una identidad, o sea, no es que la plata del sistema financiero es la plata de la reserva, que es otra mentira que nos quieren contar, no. Hay una parte de recursos ahí que incluso hay una norma, ¿no es cierto?, con la que trabaja el Banco Central que dice, bueno, estas cantidades de recursos son lo que nosotros vamos a tener para poder garantizar esos pagos externos del gobierno, de los empresarios y de la banca privada. Pero otra de las mentiras que nos hacen creer es eso, es como que si la reserva internacional es igual a la plata de los depositantes, y eso no es cierto. Espero haber, digamos, hecho una pequeñita contribución a que ustedes entiendan un poco mejor cómo funciona esa reserva, que es muy similar a la de los otros países, pero que en el Ecuador tiene una particularidad adicional, ¿no es cierto? Cuando esa reserva baja, no solo empiezan a ponerse en peligro los compromisos internacionales, públicos y privados que tiene el Ecuador con el mundo, sino que también el Banco Central podría no tener dólares para dotarle a la demanda de dólares físicos que hacen los ecuatorianos y ecuatorianas. Ahora tenemos una pregunta desde Londres. Por favor, Jenny, tu micrófono. Gracias, Jimmy.
Bienvenido, Andrés. Mi pregunta es acerca de algo que escuché recientemente, en donde Daniel Noboa nos contaba que parte de su estrategia para abrir los mercados, para hacer que el Ecuador sea más atractivo a los inversores extranjeros, es eliminar el impuesto a la salida de las divisas. ¿Tú piensas, como economista que eres, como alguien que ha estudiado el tema a profundidad, que esto nos puede ayudar a nosotros para atraer, no sé, la banca internacional, exportadores, no sé, para que vengan a hacer más compañías, a ofrecer más trabajo en el Ecuador, que esto nos puede ser beneficioso? Miren, la eliminación del impuesto a la salida de divisas, que de hecho ya hay una eliminación gradual que la ha venido haciendo sobre todo Lazo últimamente, es una demanda eterna de algunos sectores de las élites que lo que quieren es que no les cobren un impuesto por la expulsión de los dólares de la economía. Teniendo en cuenta además una cosa que existen un montón de incentivos, un montón de casos donde al empresario responsable no se le cobra el impuesto de salida de divisas. Entonces, si hay empresarios, por una cosa que argumenta Noboa o esta gente es, si lo que pasa es que la inversión privada no va a querer venir acá, porque cuando ellos repatrien sus utilidades, ¿cierto? Imagínense que se construye una empresa, se construye una planta de fabricación de medicinas, con una inversión que viene del Reino Unido, inventemos, ya que tú estás allá, Jenny. Entonces, los ingleses o los alemanes o los chinos hacen una inversión en Ecuador, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice Noboa? ¿Qué dicen estos políticos, empresarios irresponsables? Lo que pasa es que ellos no van a querer venir, dice, porque el rato que ellos generen utilidades por su fábrica de medicamentos, por sus ventas que hagan en Ecuador o en Latinoamérica, etcétera, el Ecuador les va a cobrar el impuesto a la salida de divisas. Y eso no es verdad, porque en el Código de la Producción Ecuatoriano dice que siempre y cuando, ¿no es cierto?, estas inversiones se mantengan un tiempo en el Ecuador, generen empleo, etcétera, no se les cobrará el impuesto a salida de divisas. Entonces, si hay inversionistas responsables, deberían saber que la norma ecuatoriana te prevé que, por supuesto, pueden sacar sus utilidades sin que se les cobre el impuesto a la salida de divisas. Ahora, el impuesto de salida de divisas, en cambio, a las inversiones especulativas o meramente financieras, a la gente que solo quiere sacar la plata de la economía y no ha hecho ninguna inversión, no ha generado empleo, que no necesariamente es del inversionista inglés o chino o alemán, sino el propio empresario ecuatoriano, bueno, a ese sí le toca pagar, porque es un impuesto que no tiene, sí recauda algo de dinero que va, digamos que lo recoge el SRI y va al Estado, pero sobre todo tiene el objetivo de desincentivar esas salidas de divisas innecesarias. Las que son necesarias o son buenas, como por ejemplo por inversión extranjera directa, que le ha hecho una apuesta al Ecuador, que ha generado empleos, que transfiere tecnología al Ecuador, a ellos no se les cobra impuesto a la salida de divisas, entonces se genera una excepción. Pero al banquero que no justifica por qué está sacando plata de la economía, se le pone una barrera y se le dice, mire, va a pagar un porcentaje adicional para ir a Suiza a ganar 0,0009% al año. ¿Por qué no se queda en el mercado de valores aquí? En la bolsa de valores usted tiene una empresa naciente de, qué sé yo, de agroquímicos o cualquier otra, donde si usted invierte en lo que esa empresa necesita, usted no va a tener el 0,000 de Suiza, sino va a tener 6, 7, 8% de rendimiento. Quédese aquí, ¿cierto? Por eso yo en un inicio les decía, por un lado hay el desincentivo, es decir, le vamos a cobrar un impuesto, no se vaya del Ecuador, no es necesario, y por otro lado hay un incentivo, es decir, quédese en Ecuador. Su dinero aquí puede generar utilidades, más de las que puede generar especulando o depositando en otro lado, en Europa, etc. Entonces, lo que no entienden estas élites, ¿no es cierto?, es que por ese afán, básicamente, de poder sacar rápidamente y que no les cobren impuestos, se olvidan de dos cosas. Una, que hay oportunidades de inversión en el Ecuador, y dos, que hay una serie de exoneraciones a estos tipos de impuestos, ¿cierto? Para la inversión responsable, para la inversión que se queda en el país, donde ya no se paga este tipo de impuestos. Y yo les cuento ahí una anécdota porque hace un par de años tuve la oportunidad de reunirme con varios miembros de las cámaras empresariales en el contexto de la campaña de 2021, y así como hay los empresarios irresponsables, como el candidato Noboa, hay muchos miembros, incluso de las propias cámaras de comercio, que ni siquiera saben esto.
sea, cuando ellos dicen, lo que pasa es que si yo hago una inversión tal y estoy generando empleo, como usted me dice, ni sé qué, y luego tengo que pagar el impuesto a la salida de divisas, le decimos, pero verá, en el artículo tal del Código de la Producción dice que usted no paga impuesto a la salida de divisas. Y ahí se quedan como, ok. No, ya no tengo, retiro la pregunta. Entonces, a veces hay un desconocimiento de los empresarios responsables de los mecanismos que hay para que ellos generen trabajo, generen producción y no necesariamente paguen impuestos. Digamos, ahí nos interesa más que haya más trabajo, que haya más producción, que lo que se puede recaudar con el 3.5, 4% de impuesto a la salida de divisas. Pero claro, los que solo quieren sacar la plata sin ninguna justificación, eso, desde el punto de vista de la gestión de la dolarización, es un flujo de salida de dólares que no tiene sentido. Entonces ahí se dice, bueno, ¿quieres sacar la plata? Ok, pague un impuesto. Pero el mensaje que le estamos dando sobre todo es, no saque esa plata, inviértala en el Ecuador. Me parece además una contradicción en el discurso de Noboa, que alguien que dice que le ha hecho una apuesta al Ecuador, que su familia históricamente ha hecho inversiones en el Ecuador, digamos, su gran propuesta en materia de impuestos sea exonerarle del pago de un impuesto a empresarios irresponsables y a banqueros irresponsables que no quieren hacer inversiones en el Ecuador, sino solo quieren sacar la plata de la economía. Claro, esto viene al tema del maltrato del tema entero de la dolarización y la utilización del tema y de la palabra en diferentes sentidos a la conveniencia de la política en su momento, ¿no? Y al mismo tiempo tú nos conversabas de este tema acerca de la habilidad de hacer los pagos más electrónicos, ¿no? Y en ese tema te quería decir, aquí en el Reino Unido, por ejemplo, estamos ya limitando la habilidad de depositar dinero en efectivo, porque los bancos ven esto como una situación en la que es extremadamente fácil el lavado de dinero y el efectivo se presta para este tipo de situaciones, para la evasión de impuestos, para el ingreso de efectivo que viene de actividades ilegales como la prostitución, como este tipo de chantajes, del secuestro, este tipo de actividades criminales. Entonces ya los bancos aquí están limitando la facilidad de depositar dinero en efectivo, también de retirar dinero en efectivo. Y claro, en algún momento yo pienso que los pagos van a ser 100% a través electrónicamente. Estamos viendo un montón de regulación que se está aplicando a través de todos los bancos de inversiones, también así como los bancos comerciales, para que no se haga ningún tipo de transacción monetaria. Y esto no solo se ha visto aquí en el Reino Unido, sé que también se está aplicando ya más en Europa e incluso en Australia, que es un continente en sí mismo con sus propias reglas, pero ya están haciendo esto por esa razón. La otra cosa que también me pareció importante y que me gustaría entender es en algún tiempo en el Ecuador tuvimos una restricción de importación de productos al Ecuador. ¿Me puedes decir si es que esta es una de esas iniciativas de una estrategia del gobierno para parar la expulsión de los dólares, como tú dices, la salida de los dólares del país? Y cómo, si es que esto tiene algún tipo de relevancia, cómo esto ayuda a mantener la dolarización. Porque me acuerdo que en ese tiempo yo viví en el Ecuador unos 4 años ya como adulta, porque yo emigré cuando era bastante pequeña. Y me acuerdo que la gente se quejaba un montón que no podían comprar X que traían de Colombia y ahora ya no traen, o que el jamón ahumado de no sé qué, o el salmón ahumado de no sé qué país ya no puede entrar al país. Entonces era bastante controversial y había esto en las noticias todo el día. Ya no podemos comprar salmón ahumado en el Supermaxi. O sea, era un tema bastante trágico y nos dábamos cuenta del hecho de que el país estaba en buenas condiciones porque hablábamos del salmón ahumado cuando no habían problemas de crimen y la gente nos estaba matando en la calle. Entonces, ¿cómo ves esto? ¿Piensas que tiene esto o sabes, porque obviamente tú eres el experto, sabes si es que esto tiene alguna relevancia en términos de apoyar a la dolarización? Muchísimas gracias, Jenny, por tus preguntas. Son bien importantes y además yo pienso que tú has dado ya pistas de cuál es la respuesta correcta. Sobre los medios de pago electrónicos, estamos hablando de pagos por celular, tarjetas de crédito y débito, transacciones, cosas que utilizamos todos los días y más si ustedes
por situaciones familiares, personales muy, muy distintas en cada caso, o en algunas ocasiones incluso porque duramente han tenido que dejar el Ecuador. Digamos, estamos expuestos mucho a lo que sucede a nivel de pagos electrónicos en Europa. Pero incluso, como les contaba, incluso en África, esto me diría, bueno, es que en Europa, el primer mundo, etcétera. No. Por ejemplo, en África están ya desarrollando una cultura fuerte de pagos electrónicos por todas las cosas beneficiosas que tú acabas de mencionar, Jenny, ¿cierto? Es más eficiente, es más limpio, ¿no es cierto? La pandemia dejó una lección tremendamente importante, ¿cierto? El dólar te transmite virus, bacterias, etcétera. ¿Para qué los billetes, digo, no necesariamente dólares, te transmiten estas cosas? Es más eficiente, el efectivo se presta para temas de mercado negro, para economías fraudulentas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a los medios de pago electrónicos. Esto las economías del mundo están aprendiendo aceleradamente. Y en el Ecuador, ¿qué es lo que pasa? Es el enemigo de la dolarización. Y ahí, primero, está ese maltrato que se le da a una herramienta que en el Ecuador tiene todas las ventajas que tú acabas de mencionar. Y además, la otra ventaja es que ayuda a que los dólares que hay en la economía circulen más ágilmente. Es un concepto bien sencillo. Si en el Ecuador, gracias a las exportaciones petroleras, las remesas de los migrantes, la buena gestión del gobierno, hay un montón de dólares en la economía que finalmente en algún momento se contabilizan en una cuenta bancaria, en una cuenta de una cooperativa, la mejor manera de utilizar esos dólares rápidamente es a través del teléfono, a través de una tarjeta de crédito, a través de transacciones interbancarias. No hay que esperar que yo vaya y te dé la moneda así, y tú capaz no tienes cambio, espéreme vecino, déjeme ver, que ni sé qué. Tac, es una cosa inmediata, ¿no es cierto? Y además te permite hacer pagos sin desplazarte. ¿Cierto? Si tú me envías algo por correo, o imagínate si es un servicio por internet. Si tú lo que haces es, me escribes una propuesta, una cosa así. ¿Para qué yo me voy con billete? No, tengo una transferencia bancaria. Entonces, en el Ecuador eso te permite utilizar la cantidad de dólares enorme que tienes en la economía de manera más eficiente. Supongamos que en el Ecuador baja la cantidad de dólares, porque baja el precio del petróleo, las remesas de los migrantes bajan y se reduce la cantidad de dólares de economía. Ahí los pagos electrónicos son incluso más importantes, porque cumplen todas las características que tú dijiste, sanitarias, eficientes, etcétera, pero además los dólares que están en la economía circulan más rápidamente. Entonces, si tenemos un montón de dólares en la economía, es buena noticia. Si hay pocos dólares en la economía, es incluso una mejor noticia, porque esos dólares están circulando de manera más ágil. Y es una de las claves de la gestión inteligente de la dolarización. ¿Qué problema veo yo ahí? Uno, la contaminación de la política, ¿no es cierto? Esto es desdolarización y a la gente le meten ese cuco y la gente se asusta. Pero por otro lado, yo veo un problema de lo que yo llamo el rentismo de nuestro sistema bancario. Nuestro sistema bancario es un sistema ocioso. Yo creo que esto habría que estudiarlo bien. Me parece que es un problema de cierta clase empresarial en el Ecuador, que ellos ya generan sus utilidades, ya generan sus ganancias con el negocio que tienen. Pudieran hacer más ganancias, porque una cosa que se les ha propuesto en varias oportunidades a los banqueros es, vean, métanse en el negocio de los pagos electrónicos, cobran unas tarifas bajitas, pero háganlo de manera masiva, o sea, que todo el mundo utilice tarjetas, que todo el mundo utilice el celular. Y ustedes, por supuesto, van a cobrar una comisión. Permitan además que el Estado haga lo suyo también, como están haciendo en todos lados. El sistema de pagos electrónicos por celular de Kenia es de la empresa pública Telefónica. O sea, no es los bancos privados más bien en Kenia se están empezando a mover y ni sé qué, porque si no, el gobierno les va a comer. Entonces hay una competencia y un mercado finalmente que funciona ahí. Pero los bancos dicen, no, yo no me quiero meter en eso. Yo lo que quiero es cobrar mi crédito caro, ¿no es cierto? Mi tarjeta de crédito, el crédito de consumo, cobrar comisiones carísimas por el uso del cajero automático, por el uso de cheques y eso, y quedarme con mi negocio. Y esa platita, esas utilidades, tener en Panamá, en las Islas Caimán y eso. Eso es lo que yo llamo rentismo, ¿no es cierto? El rentismo básicamente es el empresario ocioso que en vez de ser un emprendedor y decir, me voy a meter en el tema digital y voy a hacer más dinero y voy a generar más empleos y demás, dice, no, yo no me quiero meter ahí. No me quiero meter al tema de pagos móviles.
Vean, por ejemplo, cuando mataron la propuesta de dinero electrónico del Ecuador del Banco Central hace algunos años, que era una propuesta que tenía problemas, que era perfectible, por supuesto, se les dijo a los banqueros, bueno, hagan entonces ustedes. Hicieron una cosa que se llamaba el BIM, y el BIM nunca funcionó. O sea, porque por último era de que ellos demuestren que podían hacer mejor, más eficiente, a menos costos, y se hubieran hecho un platano. Pero el problema es lo que yo llamo el rentismo de cierto empresariado ecuatoriano y de cierta banca. ¿Por qué digo cierta banca? Porque hay algunas cooperativas que han querido desarrollar estas cosas, pero es difícil pelear contra la gran asociación de grandes bancos privados que no quieren entrar en estos temas tecnológicos, incluso sería bueno para ellos, sería un negocio. Y esa es una restricción. Importaciones, en esto rapidito. La sustitución de importaciones estratégica es clave para el desarrollo de una economía, ¿no es cierto? Nuestras economías, la economía del Ecuador, estructuralmente es una economía primaria, ¿no es cierto? Produce petróleo, banano, camarón y exporta tal cual. Y importa el resto. Entonces, uno de los mecanismos para incentivarle a que el empresario ya no produzca solo banano, sino produzca puré de banano o haga postres de banano, es decirle, ok, vamos a hacer más cara las importaciones de esos productos, como un incentivo. Esto, por supuesto, siempre y cuando reduce las importaciones y genera mejor negocio en Ecuador y mayores exportaciones, es beneficioso para la dolarización. Si son más los dólares que entran por exportaciones y menos los que se importan, es saludable para la dolarización. Esto es un ejercicio, por supuesto, que tiene que hacerse estratégicamente y con excepciones. Hay cosas que no vamos a poder suplantar de la noche a la mañana. Es decir, por más que querramos hacer maquinaria pesada, y ojalá en el Ecuador en algún momento se haga, en un inicio no se puede hacer. Por eso la restricción de importaciones tiene que ser estratégica y bien estudiada. Pero, por ejemplo, zapatos de cuero sí podemos hacer. En Ambato hay una industria tremendamente importante de zapatos de cuero y en algún momento cuando se impusieron este tipo de restricciones, claro, mucha gente dijo, me están dañando mi negocio de importación de zapatos y mi chiringuito que tengo ahí, importo zapatos Nike de todo lado, pero en cambio, los fabricantes de zapatos de buen cuero en Ambato vieron su negocio florecer. Entonces, la obligación de los gobiernos ahí es estudiar bien qué sectores se pueden reemplazar, ¿no es cierto? ¿Qué restricciones se pueden poner estratégicamente y cómo se puede trabajar eso de manera escalada? Porque algunas importaciones de la noche a la mañana simplemente no podemos hacer. Si eliminamos las importaciones de una cierta maquinaria, se nos cae la cadena de producción de una serie de cosas y eso no es necesario. Pero bien pensadas, bien trabajadas y sobre todo bien comunicadas son estrategias bien importantes tanto para el desarrollo de la industria como para cuidar la salud de la dolarización, sabiendo, por supuesto, que en política pública siempre hay ganadores y perdedores. Entonces, siempre hay alguien que importaba que seguramente va a perder algo. Y a ese potencial perdedor hay que darle opciones, ¿cierto? Si usted importaba, ¿por qué no invierte más bien en la industria? ¿Por qué no se transforma? Pero son decisiones que siempre son sensibles, porque en política pública no se puede contentar a todo mundo. La obligación de los gobiernos es contentar a las mayorías y en el caso de la gestión macroeconómica, tomar las decisiones, incluso si son duras a veces, para garantizar una salud de la economía en general, que eso implica la salud de la economía de los más pobres, de las personas más necesitadas, y en el caso de la dolarización, hacer una gestión adecuada de la salud de la dolarización. Insisto, mi postura como sociólogo o economista es que a la dolarización hay que gestionarle proactivamente. Si le dejamos a la deriva en el mercado usualmente lo que va a hacer es drenar de dólares de la economía y ahí estamos fregados. Ventajosamente, nunca hemos tenido un modelo de libre mercado implementado completamente en Ecuador, ni siquiera bajo Lazo. Ventajosamente, Lazo, a pesar de que precautela o ha precautelado los intereses de su banco y de su clase, al menos lo ha hecho muy mal, digamos, y no ha logrado poner en marcha muchas de las reformas que ha querido. Si no, imagínense, la economía estaría peor de lo que está ahora. Ahora tenemos una pregunta de Colonia, Alemania. Elizabeth, por favor. Gracias, Jimmy, sí. Andrés, me causó mucha gracia el término, la definición del empresario ocioso, ¿sí? Yo más bien, no sé, yo creería que más bien se trata de miedo a lo nuevo, ¿sí? Es algo que también, por ejemplo, aquí en Alemania se lo ve con las personas mayores con respecto al online banking, ¿no? A la banca online, que mucha gente pues
El día de hoy todavía no lo hace, ¿no? Porque prefieren no hacerlo, es mejor lo análogo porque lo conocen, y bueno, no es siempre, yo diría que es un poco también, tiene que ver con eso, con miedo a lo nuevo. Y de ahí, pues, que habría que comunicarlo mejor, como tú ya bien dijiste, ¿no? Si se trata de políticas públicas, pues habría que organizarlo mejor y comunicarlo mejor para que la gente se abra también, ¿no? Se abra de mente y prácticamente. Apartándome un poco de lo digital, del dinero digital, yo quería hacerte una pregunta que me la han hecho aquí muchas personas que han estado en Ecuador, ¿sí? ¿Por qué en Ecuador tenemos monedas de dólar que solamente existen en Ecuador? ¿Sabes tú eso, acaso? Porque yo no lo sé. Gracias. Sí, cada vez hay menos, ¿no? Pero normativamente se permitió que se acuñe una partecita muy chiquitita de monedas básicamente para evitar su importación. Ahí hay unas operaciones que tiene el Banco Central periódicas que son ¿cómo se diría esto? De renovación de billetes. O sea, a veces en Ecuador vemos que hay billetes nuevitos. Y esos son billetes que no necesariamente son traídos por los turistas o que vienen por operaciones de comercio. Y dices, ¿de dónde vienen estos billetes nuevitos que salen? Periódicamente el Banco Central hace operaciones de renovación de dólares con la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y la importación de monedas sería tremendamente onerosa. Entonces se permitió cuando se diseñó esto en un inicio que una partecita pequeñita del fraccionario se pueda acuñar. Digamos que haya monedas de dólar ecuatoriano equivalentes digamos, a las monedas con la cara de John F. Kennedy o de algún otro presidente de los Estados Unidos, que es una partecita, digamos, tremendamente, digamos, comparada con toda la masa monetaria, con todos los dólares disponibles, físicos y no se diga contables, es muy chiquitita. Ahí, digamos, el compromiso que tiene el Banco Central en este caso es tener un respaldo de 1 a 1 de esas monedas. Entonces, cada una de esas moneditas, ¿no es cierto? Imaginemos de 50 centavos, ¿cierto? Con la cara de Eloy Alfaro, tiene que tener un respaldo en dólares físicos u oro, es lo que dice la norma, oro monetario en el Banco Central. De manera que básicamente es una representación de un dólar que está contabilizado en la reserva del Banco Central. Y se hizo básicamente para garantizar que haya monedas, que haya un circulante chiquito, que normalmente hubiera sido difícil conseguirlo, ¿no es cierto?, por los flujos de los turistas, etcétera. Y además, si es que el Banco Central tuviera que hacer ese tipo de operación, sería una operación bastante cara. Pero Ahora, cada vez hay menos de esas monedas, dicho sea de paso. sí, pero son dólares prácticamente ecuatorianos y respaldados en oro. O sea, sí existen dólares Son, ecuatorianos. Pero solo circulan son- en Ecuador, no los puedes usar en Estados Unidos, por ejemplo, no, ¿no? no. Exacto. Pero es importante esto aclarar, porque me parece que en la discusión sobre los ecuadólares se ensució de nuevo toda la cuestión, ¿cierto? Lo que Andrés Arauz quería decir con el término ecuadólares era, básicamente hay un dólar o una tarjeta o un papel que representa un dólar de los Estados Unidos. Eso es básicamente. En este caso es una moneda con una cara de Eloy Alfaro, pero asimismo podría ser un asiento contable, podría ser una tarjeta, podría ser un papel, podría ser un dato en un teléfono celular que representa un dólar que está en el Banco Central del Ecuador. Es eso básicamente. En la entrevista de Andrés Arauz, es una entrevista que la utilizaron maliciosamente con un periodista argentino que le dice, dice, pero eso, ustedes, ¿qué es lo que está proponiendo? Que haya medios de pago electrónicos, pero eso sería como la convertibilidad argentina. Entonces el periodista forza el concepto de convertibilidad que no se aplica a este caso. En este caso, básicamente es una representación en moneda o digital de un dólar de los Estados Unidos de América. No es otra cosa más. Y me parece que eso había que aclararlo bien. Luego ahí me parece que Andrés desafortunadamente le da la razón, trata de explicarlo y luego ya malintencionadamente se agarraron de eso. Pero Andrés lo que decía es, mire, necesitamos pagos electrónicos para esos dólares de Estados Unidos que tenemos en el Ecuador. No necesitamos, además, no es saludable, no es eficiente que sean puros dólares físicos. Lo que se necesita es que haya una representación digital que va a ser más eficiente.
muy similar es la representación en moneda con cara de un patriota ecuatoriano, pero eso representa un dólar físico o contable, y en este caso, como les digo, está respaldado por dólares físicos o por oro. ¿Cierto? Hay un poco de oro ahí también en la reserva, que como el oro es un activo de altísimo valor, también se acepta, pero el respaldo esencialmente es dólares, del circulante, del fraccionario, del circulante fraccionario, que son las monedas, que como les digo, de todas maneras cada vez hay menos y menos. Y luego lo que sí se importa son las monedas de dólar, la que tiene la cara de la Sacagawea, me parece que se llama, que es una madre indígena norteamericana, que es una moneda que no se acepta en el territorio de los Estados Unidos, pero que en estas estrategias de internalización los Estados Unidos las han regado un poco por el mundo, ¿no? Incluso hay unos dólares diferentes que en algún momento de la historia se utilizaron en Vietnam y demás, pero esos sí son dólares que algunos ya se utilizan y están medio viejitos, son monedas de dólar, y otros que en algunas transacciones anuales que se hacen en unas operaciones esto se llama, con estos couriers, estos transportadores de valor en bóvedas, etcétera, el Banco Central renueva, digamos, ese tipo de monedas. Porque la economía ecuatoriana es una economía muy dependiente de los dólares físicos y para ciertas transacciones se necesita. Entonces el Banco Central hace este proceso, que es un proceso costoso. No he visto los datos últimamente, pero hace algunos años me parece que el transporte de dólares, sobre todo papel, y monedas le costaba, me parece, como 12 millones de dólares al año al Banco Central. Ya, en el marco del presupuesto de un Estado o del dinero que maneja el Banco Central es poquito, pero 12 millones de dólares se podrían hacer cosas muy interesantes. Entonces, en vez de financiar esas renovaciones de dólares viejos o de monedas viejas por nuevas, imagínense con 12 millones de dólares se podrían hacer cosas bien interesantes. Pero eso solo se lograría ahorrar si la economía ecuatoriana transita rápidamente a la utilización de medios de pago digitales. Como en todas las economías, la gran parte de las economías, no solo del norte global, sino, por ejemplo, muy rápidamente se están haciendo ya estas transiciones en las economías africanas. Marta Armijo quiere hacer una pregunta de Hamburgo. Por favor, Marta. Ya, yo quisiera recordar quizás o quizás hacer referencia a lo que hablabas sobre el dinero virtual o la billetera virtual. Que bueno, protestó la gente, o no sé quién realmente protestó, que no sea el Banco Central el que tome este asunto, pero desde el 2022, el Banco de Guayaquil prácticamente tiene una subsidiaria que es PayGo, y PayGo es billetera virtual que lo lleva el hijo del señor Lazo. Y que prácticamente ellos dicen, bueno, 45% de la población ecuatoriana no tiene una cuenta bancaria. Y con esta billetera virtual, con esta aplicación en el celular, cualquiera dice, tienen una celular y es una aplicación fácil, entonces cualquiera, hasta el vendedor ambulante puede pagarnos. No necesita nada. Entonces, para mí también es la pregunta, ¿cómo se usa ese dinero? ¿Y cómo se lo reporta? ¿Cómo se reportan todas esas ganancias? Es para mí una pregunta muy grande. Y no sé qué me puedes decir al respecto. No Dos puede. cosas me parecen importantes. Una, si bien es importante que se desarrollen a todo nivel este tipo de medios de pago, por supuesto tienen que estar bien regulados. Porque si bien los banqueros a través de la colocación de crédito ya crean dinero, quizás de esto lo podremos hablar en algún otro webinar, en algún otro seminario, que su creación de dinero, porque siempre prestan más de lo que tienen, está debidamente regulada por las autoridades de control en el Ecuador o en todos los países del mundo. Pero la utilización de medios de pago también debería estar bien regulada, ¿no es cierto? Para que estos básicamente sean soportes de los recursos que en cuenta tienen los depositantes, por ejemplo. O sea, que no estén, por ejemplo, creando ilimitadamente dinero, que puede ser incluso peligroso si está totalmente desregulado. Entonces, primera idea, ¿no es cierto? Bien por el desarrollo de medios de pago electrónicos. Yo estoy completamente a favor de que lo haga todo mundo, que lo hagan sobre todo las cooperativas, que me parece que además estamos en el mundo donde hay menos acceso a los dólares, hay menos bancarización, también los bancos privados,
y por supuesto también el Estado, ¿no es cierto? Si el Estado puede entrar ahí a competir, que es el ejemplo que les decía de Kenia, ¿no es cierto? Más bien los banqueros están ahí teniendo que ponerse las pilas porque la competencia la ha generado el propio Estado. Todo, por supuesto, bien regulado, porque sí puede ser peligroso que estén creando plata de la nada y eso no esté regulado, ¿no es cierto? Cuando la plata se crea de la nada, eso hay que tener un poquito de cuidado. Ya en principio el dinero funciona así, ¿cierto? En este caso el Ecuador no puede hacerlo directamente, pero los Estados Unidos generan dinero de la nada. Los banqueros a través del crédito generan dinero de la nada y estos movimientos monetarios son cosas que tienen que estar debidamente reguladas. El problema que yo veo, primero es falta de regulación en el Ecuador y luego falta de desarrollo de estos medios de pago. Y eso en parte tiene que ver con, y sobre todo con la falta de decisión, me parece, de quienes podrían desarrollarlo, las entidades financieras, el propio gobierno. El gobierno ecuatoriano alguna vez lo hizo, ahora ya no lo está haciendo. Y por otro lado, digamos, con toda esta campaña, con esta desinformación en contra, ¿no? O sea, y que además está vinculada, por un lado, a la política y por otro lado, a lo que yo les insisto es un rentismo, ¿no? O sea, en vez de tener la idea de que con esto se podría hacer negocio, más bien yo me quedo tranquilo con el negocio que conozco, con el tipo de crédito y cobrando tasas bastante elevadas. Y el problema de las tasas en este tipo de servicios es tremendamente restrictivo. Se necesita información. Me parece que era Elizabeth que decía, lo que pasa es que la gente no conoce. O sea, las personas, gobiernos, cooperativas, etcétera, que desarrollan esto, tienen que hacer trabajos fuertes de comunicación, de capacitación, para superar esos límites que son naturales, entre comillas, digamos, de las personas. Pero hay otra restricción que son las tasas, ¿cierto? Los cargos, las comisiones que se cobran por esto. Entonces, si al negocio le resulta carísimo utilizar este medio de pago, esta transacción, dice, no, pues yo me quedo con el efectivo. Entonces, ahí lo que hay que hacer es bajar importantemente las tasas, pero ganar en cantidad. Es otra cosa que siempre se les ha tratado de explicar a los banqueros y decirles, miren, no cobren tantas comisiones por los servicios que ustedes tienen, los que ya tienen o los que pueden tener, los servicios electrónicos, pero más bien masifíquenlos, o sea, llenen de estos servicios del Ecuador, cobren tarifas chiquitas y en una lógica de volumen y precio van a terminar haciendo buen negocio. Digamos, la regulación, la posición de las autoridades gubernamentales no tiene que ser necesariamente matar el negocio bancario, pero sí promover a que sea más eficiente en función de los intereses de la población. Al banquero le interesa hacer negocio, le interesa hacer dinero, ok, pero al gobierno le interesa que los medios de pago electrónico sean accesibles a toda la población. Se puede llegar a puntos intermedios, pero me parece que sobre todo esta visión rentista y la política, de cierta manera, han impedido lamentablemente el desarrollo de esto, que en otros países son cosas que están volando, ¿no? El Ecuador en algún momento fue pionero en este tema, luego dejó de serlo, mató estas iniciativas que eran públicas en sus inicios, mientras que otros países están completamente volando en estos temas, medios de pago, pagos digitales, transacciones por internet, etcétera, etcétera. Una penúltima pregunta de Jenny, por favor, de Londres. Gracias. Yo tengo una duda en realidad. Escuché algo así como que cuando eres productor es más conveniente tener los sueldos bajos, porque obviamente esto te puede ayudar a generar más ganancias. Si es que tú tienes un país en el que tienes una moneda propia que es muchísimo más baja que el dólar, por ejemplo, países como India, países como Bangladesh, donde se puede producir a un precio más bajo y tú exportas de esos productos y obviamente ellos te pagan en libras británicas o en dólares americanos y esto. Entonces, como productor, vas a tener una ganancia más alta, pero no entiendo a quién, por ejemplo, en el Ecuador, o cómo esto le beneficiaría al Ecuador que tengamos nuestra propia moneda o que este concepto se impulse. A ver, el empresario que hace dinero sobre la explotación brutal del trabajo es el empresario del siglo XIX, básicamente. Y esto, por supuesto, lo vemos no solo en el Ecuador, sino en otros lados del mundo,
donde a través del outsourcing o la tercerización en otros países donde los salarios son absurdamente bajos, estos empresarios masifican sus utilidades. Digamos, este es el modelo realmente del siglo XIX, ¿no? Son estos, digamos, empresarios, yo diría ya casi cavernícolas, cuando existen otras maneras de, por un lado, aumentar la productividad, el uso de la tecnología, agregarle valor a la producción, existen estrategias. Pero desde el punto de vista más macro, digamos, si ves la economía de un país, ni siquiera nos vayamos a la economía mundial, tú le estás afectando a la dinámica de la economía. Cuando tú pagas salarios precarios y pagas salarios bajos, también afectas la capacidad que la gente tiene de adquirir esos productos. Entonces, este es el empresario que no le interesa el país, básicamente. Es como yo quiero producir barato, que la mano de obra sea baja, porque además mi negocio y mis recursos yo los quiero tener afuera. El empresario responsable, en cambio, dice, bueno, yo puedo pagar más porque me interesa, digamos, de manera global, que la gente tenga buena capacidad adquisitiva, para que la gente pueda comprar cosas, pueda comprar mis productos, o le compre productos a otra persona que a su vez va a comprar la producción que se genera en mi empresa. Pero digamos, hay que tratar de rebasar esa mentalidad del siglo XIX, yo diría básicamente, donde la manera fácil de generar utilidades es de sacarle el aire al trabajador, ¿cierto? Bajarle el salario y no encontrar otras maneras de ser más productivo. O sea, hay que encontrar niveles de salario adecuados, otras maneras de generar productividad y de manera más global ver cuál es el salario, cuál es la capacidad adquisitiva que también te sostiene la demanda en una economía. Si tú pagas salarios pésimos a todo el mundo, se afecta la demanda de productos que se generan en esa economía. Esos son los trabajos de los gobiernos, finalmente. El empresario del siglo XIX puede decir, bueno, yo me quedo con la explotación del trabajo y listo. Pero en cambio al gobierno lo que le interesa es tener regulaciones y tener incentivos para que aumente la productividad de las empresas sin afectar la demanda y los salarios de las personas. Ese es el trabajo de los gobiernos. Y no me acuerdo si alguna otra cosa comentaste, o con eso ya de alguna manera respondía La a tu otra parte comentario. que te puse en este tema era, si es que, por ejemplo, desdolarizar, cambiar para una moneda local, le ayudaría a este tipo de productor, como tú le llamas, del siglo XIX, que quiere explotar a la gente, que quiere sacar su dinero del país, como se ha visto, por ejemplo, el caso de las plataneras Noboa, que todavía tienen un montón de casos pendientes por explotación laboral. Por ejemplo, a ellos tal vez les conveniría, piensas tú, que tengamos salarios en una moneda local. Más allá de tenerlos en una moneda local o mantenerlos en dólares, a estos empresarios lo que les interesa es tener los salarios bajos y no buscar otros mecanismos de incremento de su productividad. Y como te digo, globalmente esto es irresponsable porque tú bajas la capacidad adquisitiva de la gente en el país y bajas de alguna manera la demanda. Entonces te enfocas solo, en este caso, en generar tus utilidades, maximizarlas como puedas, en este caso, a través de la explotación del trabajo, y todo lo demás no te importa la economía, ¿cierto? Te importan tus utilidades y además que tus utilidades puedas tenerlas fuera, ¿cierto? Entonces esa mentalidad hay que cambiar y ahí el gobierno cumple un rol importante, ¿no es cierto? No solo con dar el mensaje, que es lo que de alguna manera pueden hacer los políticos en época de campaña, sino decir precisamente cuáles son las medidas, insisto, de regulación y de incentivos para que ese tipo de generación de productividad cambie. Yo pienso que es completamente posible. La manera fácil de decir es como, bueno, es que como nuestro vecino tiene el salario más bajo, no nos queda otra que bajar. Pero tú tienes que llegar a un balance donde puedas pagar salarios decentes, generar productividad a través de otros mecanismos y a través de los salarios decentes garantizar la salud y la capacidad adquisitiva de la gente. Finalmente, quienes perciben esos salarios, de quienes perciben esos sueldos. Y ya concluyendo nuestro conversatorio, Andrés, nos gustaría tener unas palabras finales para nuestra audiencia. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Siempre es un gusto absorber estas dudas y asumir un reto que ustedes siempre nos ponen, que es tratar de bajar el nivel de la discusión y no ser cómplices de esa fácil desinformación sobre temas que parecen y por supuesto tienen complejidad, pero yo creo que tenemos la obligación de que la gente los entienda bien.
Como les decía, en el caso de la dolarización, yo pienso que es algo de lo que hay que hablar. ¿Es incómodo hablar de esto en época electoral? Por supuesto. Si el tema está sobre la mesa, de todas maneras tenemos una obligación de hacerlo. Yo estoy en desacuerdo con estrategas y gente de la comunicación política que dicen no hay que hablar de estas cosas, es mejor no hay que hablar de estas cosas. Si el tema está sobre la mesa, me parece que hay que hablar de ello, hay que tratar de aterrizarlo, porque en el caso de la dolarización es tan sencillo como entender que la dolarización funciona con dólares en la economía. Hay que favorecer que ingrese, eso implica ayudar a los exportadores a que vendan sus productos fuera, evitar que salgan dólares innecesariamente, porque les decía, hay pagos que la economía ecuatoriana, el sector público, los bancos, los empresarios tienen que hacer, pero eso no justifica que haya una cantidad de dólares ecuatorianos en la economía que están básicamente fuera, ¿no es cierto? Prácticamente en un sistema financiero paralelo. Hay que mostrar que a través de regulación y a través de incentivos en el Ecuador se puede invertir y se puede ganar con esas inversiones. Y finalmente, los dólares que están en la economía, que ojalá sean una cantidad, físicos y contables. Y cuando no son tantos, tienen que circular eficientemente, ¿cierto? Y eso no es mala palabra, no es desdolarización, hay que saber trabajarlo bien. Los políticos a veces dicen cosas y no acaban de hilar, digamos, lo que quieren decir. Pero creo que es responsabilidad de espacios como estos ponerse a pensar, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿son o no son buenos los medios de pago electrónicos? ¿Contribuyen o no contribuyen a la salud de la dolarización? Si un medio de comunicación masiva nos dice que no, que esto es desdolarización, bueno, analicémoslo. Traigamos a algunos especialistas, quienes tienen una lectura sobre la dolarización y quienes tienen otra, y efectivamente nosotros lleguemos a conclusiones. Cerraría entonces insistiendo, hay que hablar de estas cosas, hay que aprovechar estos espacios donde básicamente se discuten las próximas decisiones que se van a tomar en el país. Esto sobre la mesa ahorita estamos teniendo candidatos que hablan de reserva, que hablan del dólar, que hablan de inversión, y es importante desmenuzar esas propuestas, entender cómo afectan el día a día de nuestras economías y, por supuesto, la salud global de la economía, del trabajo y, por supuesto, de un tema que a nosotros nos inquieta y nos da angustia, que es la dolarización. Que se ha construido un apego casi cultural al dólar, que como les he contado en este webinar, gracias a ciertas condiciones, la dolarización se ha comportado bien y ha generado esta noción de confianza. Pero hay que entender bien la dolarización, que es una cosa a los amigos periodistas, analistas argentinos que ahora están discutiendo el tema, una invitación es a desmenuzar esto, ¿cierto? Incluso en los debates políticos habría que llegar a cierto nivel de detalle para que sepan efectivamente qué están proponiendo, qué desventajas hay, qué restricciones hay, qué puede pasar, trabajar por escenarios, para que no pase lo que ha pasado en Ecuador, que es que hay un desconocimiento tremendamente importante sobre cómo funciona la dolarización. Todos tenemos claros que la dolarización ha sido buena. Todos tenemos claros que, por último, no hay que desdolarizar, que la dolarización es una mala palabra. Pero el verdadero funcionamiento de la dolarización, sus ventajas, sus desventajas, sus restricciones, bajo qué condiciones funciona bien o no funciona bien, es algo que incluso algunos economistas no acaban de entender, que es algo que debería enseñarse bien en las escuelas de economía y por supuesto tiene que discutirse en espacios como el que ustedes tienen y por supuesto, como siempre, les felicito y les agradezco por su invitación. Muchísimas gracias. Agradecemos a Andrés Chiriboga, sociólogo económico y analista político, por habernos acompañado el día de hoy. También agradecemos a todas las personas que estuvieron en la plataforma Zoom y en Facebook Live. El Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa que tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, social y político con el fin de vigorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. Les invitamos a todos y todas a seguirnos en nuestras redes sociales del Enlace Latinoamericano Europeo para que puedan unirse a todas nuestras actividades. Compartan, por favor, este conversatorio en sus redes sociales y los esperamos la próxima. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a ustedes.